Por algunas palabras sueltas, escapadas a Javert, se adivinaba que había buscado secretamente, con esa curiosidad propia de la raza, en que entra tanto el instinto como la voluntad, hasta las huellas y antecedentes que el señor Magdalena había podido dejar en otras partes. Parecía saber, y a veces decía con palabras embosadas, que alguno había tomado determinados informes en cierto país sobre cierta familia que había desaparecido. Una vez le aconteció decir, hablando consigo mismo: «Creo que le he cogido». Luego se quedó 3 días pensativo, sin denunciar una palabra. Parecía que se había roto el hilo que había creído coger. Por lo demás, y este es un correctivo necesario al sentido demasiado absoluto que pudieran presentar ciertas palabras, nada puede haber verdaderamente infalible en una criatura humana, y es propio del instinto precisamente el poder ser confundido, descaminado, desorientado. Sin esto sería superior a la inteligencia, y entonces resultaría que las bestias poseerían mejor luz que el hombre. Javert estaba, evidentemente, desconcertado en algún modo por el aspecto natural y la tranquilidad del señor Magdalena. Esto no obstante, un día su extraño comportamiento pareció hacer impresión en el señor Magdalena, con el motivo que vamos a decir. El señor Magdalena, pasando una mañana por una callejuela no empedrada de M, oyó ruido, y viendo un grupo a alguna distancia, se acercó a él. Un viejo llamado el tío Fauchelevent acababa de caer debajo de su carro, cuyo caballo se había rendido. El tal Fauchelevent era uno de los raros enemigos que tenía el señor Magdalena en aquella época. Cuando éste llegó al país, Fauchelevent, antiguo tabelión y campesino casi iletrado, tenía un comercio que empezaba a decaer. Fauchelevent vio a aquel simple obrero que se enriquecía, mientras que el amo se arruinaba, y de aquí que se llenase de envidia y que hiciese siempre cuanto estuvo en su mano para perjudicar al señor Magdalena. Habiendo llegado su ruina, y no quedándole más que un carro y un caballo, y estando, por otra parte, sin familia y sin hijos, habíase hecho carretero para vivir. El caballo tenía rotas 2 patas y no se podía levantar. El anciano había caído entre las ruedas, y tan desgraciada había sido la caída que todo el peso del carruaje, que iba muy cargado, gravitaba sobre su pecho. El tío Fauchelevent arrojaba lastimeros ayes. Habíase tratado de sacarlo, pero en vano. Un esfuerzo desordenado, un socorro mal entendido, una sacudida en falso podía acabar con él. No había más medio de libertarle que levantar el carruaje por debajo. Javert, que había llegado en el momento del accidente, había mandado a buscar un cabestrante. El señor Magdalena llegó y todos se apartaron con respeto. «¡Socorro!», gritó el viejo Fauchelevent. «¿No habrá alguno tan bueno que quiera salvar a este viejo?». El señor Magdalena se volvió hacia los concurrentes. «¿No hay un cabestrante?», dijo. «A buscarle han ido», respondió un aldeano. «¿Cuánto tiempo tardarán en traerlo?». «Han ido a lo más cerca, a Flachot, donde hay un herrador, pero con todo aún tardarán un buen cuarto de hora». «¿Un cuarto de hora?», exclamó el señor Magdalena. Había llovido la víspera, el suelo estaba húmedo y el carro se hundía en tierra a cada instante y comprimía más y más el pecho del viejo carretero. Era evidente que antes de 5 minutos tendría las costillas rotas. «Es imposible aguardar un cuarto de hora», dijo el señor Magdalena a los aldeanos que miraban. «No hay más remedio». «Pero entonces no será ya tiempo. ¿No estáis viendo que el carro se hunde?». «Gran Dios».
Oíd, repuso el señor Magdalena, todavía queda debajo del carro bastante espacio para que un hombre pase y lo levante con la espalda. Medio minuto no más y se sacará a este pobre hombre. ¿Hay alguno que tenga puños y corazón? Hay 5 luises de oro para ganar. Nadie chistó en el grupo. 10 luises, dijo el señor Magdalena. Los asistentes bajaron los ojos. Uno de ellos murmuró: muy fuerte habría de ser. Se corre el peligro de quedar aplastado. Vamos, añadió el señor Magdalena, 20 luises. El mismo silencio. No es buena voluntad lo que les falta, dijo una voz. El señor Magdalena se volvió y conoció a Javert. No lo había visto llegar. Javert continuó: es la fuerza. Sería preciso ser un hombre terrible para hacer la proeza de levantar un carro como ese con la espalda. Y mirando fijamente al señor Magdalena, continuó, recalcando cada una de las palabras que pronunciaba. Señor Magdalena, no he conocido más que a un hombre capaz de hacer lo que pedís. El señor Magdalena se sobresaltó. Javert añadió con tono de indiferencia, pero sin apartar los ojos de los del señor Magdalena. Era un forzado. Ah, dijo el señor Magdalena, del presidio de Tolón. El señor Magdalena se puso pálido. Mientras tanto, el carro se iba hundiendo lentamente. El tío Fauchelevent gritaba y aullaba. El señor Magdalena miró a su alrededor. No hay nadie, pues, que quiera ganarse 20 luises y salvar la vida a ese pobre anciano. Ninguno de los asistentes se movió. Javert repuso: no he conocido más que un hombre que pudiera reemplazar a una cabría. Era un forzado. ¡Ah, que me aplasta!, gritó el viejo. El señor Magdalena levantó la cabeza, encontró los ojos de halcón de Javert siempre fijos sobre él, vio a los aldeanos y se sonrió tristemente. Enseguida, sin decir una palabra, se puso de rodillas, y antes que la multitud hubiera podido arrojar un grito, estaba debajo del carro. Hubo un momento espantoso de expectación y de silencio. Vióse al señor Magdalena, pegado a tierra bajo aquel peso espantoso, probar 2 veces en vano a juntar los codos con las rodillas. Gritábanle: «Señor Magdalena, salid de ahí». El mismo viejo Fauchelevent le dijo: «Señor Magdalena, marchaos, no hay más remedio que morir, ya lo veis, dejadme, vais a ser aplastado también». El señor Magdalena no respondió. Los concurrentes vacilaban, las ruedas habían seguido hundiéndose y era ya casi imposible que el señor Magdalena saliese de debajo del carro. De pronto se vio conmoverse la enorme masa. El carro se levantaba lentamente, las ruedas salían casi del carril. Oyóse una voz ahogada que exclama: «¡Pronto, ayudad!». Era el señor Magdalena, que acababa de hacer el último esfuerzo. Todos se precipitaron. La abnegación de uno solo dio fuerza y valor a todos. El carro fue levantado por 20 brazos. El viejo Fauchelevent se había salvado. El señor Magdalena se levantó. Estaba lívido, aunque el sudor le caía a chorros. Su vestido estaba desgarrado y cubierto de lodo. Todos lloraban. El viejo le besaba las rodillas y le llamaba el buen Dios. El señor Magdalena tenía en su rostro no sé qué expresión de padecimiento feliz y celestial, y fijaba su vista tranquila sobre Javert, que lo seguía mirando. Fauchelevent se había dislocado una rótula en la caída. El señor Magdalena lo hizo llevar a una enfermería que había establecido para sus trabajadores en el edificio mismo de su fábrica, y que estaba asistida por 2 hermanas de la caridad. A la mañana siguiente, temprano, el anciano se halló un billete de 1000 francos sobre la mesa de noche, con esta línea escrita por mano del señor Magdalena: «Os compro vuestro carro y vuestro caballo». El carro se había roto y el caballo muerto. Fauchelevent curó,
pero la pierna le quedó anquilosada. El señor Magdalena, por recomendación de las hermanas y de su cura, hizo colocar al pobre hombre de jardinero en un convento de monjas del barrio de San Antonio, en París. Algún tiempo después, el señor Magdalena fue nombrado alcalde. La primera vez que Javert vio al señor Magdalena revestido de la banda que le daba toda autoridad sobre la población, experimentó la especie de estremecimiento que sentiría un mastín que olfatea a su lobo bajo los vestidos de su amo. Desde aquel momento huyó de él todo cuanto pudo, y cuando las necesidades del servicio lo exigían imperiosamente y no podía menos de encontrarse con el señor alcalde, le hablaba con un respeto profundo. La prosperidad creada por el señor Magdalena en M tenía, además de los signos visibles que hemos indicado, otro síntoma, que por no ser visible no era menos significativo, síntoma que no engaña nunca. Cuando la población padece, cuando falta el trabajo, cuando el comercio es nulo, el contribuyente resiste el impuesto por penuria, deja pasar los plazos, y el Estado gasta mucho dinero en apremios y reintegros. Cuando el trabajo abunda, cuando el país es feliz y rico, el impuesto se paga cómodamente y cuesta poco al Estado. Puede decirse que la miseria y la riqueza públicas tienen un termómetro infalible en los gastos de percepción del impuesto. En 7 años los gastos de percepción del impuesto habían bajado las 3/4 partes en el distrito de M, lo cual era causa de que se citase frecuentemente este distrito entre todos por el señor de Villèle, entonces ministro de Hacienda. Tal era la situación del país cuando volvió a él Fantine. Nadie se acordaba de ella, pero afortunadamente la puerta de la fábrica del señor Magdalena era como un rostro amigo. Se presentó y fue admitida en el obrador de las mujeres. Era el oficio enteramente nuevo para Fantine y no podía estar muy experta en él. Por tanto, sacaba poca cosa como producto de su jornal, pero al fin aquello le bastaba. El problema estaba resuelto. Se ganaba la vida.